del 333 al sur de la actual Alejandreta, en Turquía. Y el ejército persa en ese momento estaba dirigido por el mismo rey Darío III. Así que esta batalla tiene un significado muy importante porque fue la primera vez que un ejército persa, conducido por su rey, era derrotado categóricamente, lo cual desmoronó por completo la moral de los persas y acabó prácticamente con el imperio aqueménida. La tercera fue que no está mencionada acá, pero hay que mencionarla porque esa es una obra maestra de la táctica militar de Alejandro, la batalla de Gaugamela del 1 de octubre del 331, en la que derrota definitivamente a Darío III y desde ese lugar de Gaugamela o Arbelas, como se le conoce, Alejandro pasó a Babilonia, a Susa, donde recogió botines de centenares de miles de talentos, y luego a Persépolis, donde Darío lo eludió de nuevo. Y Darío fue asesinado por Besos en el invierno del 330, con lo cual el proyecto político de Alejandro se concreta y se impone su dominio sobre el imperio en las satrapías persas del Oriente. En cuanto al proyecto universalista de la oicumene, esto se refiere a la expansión del helenismo y del prestigio de la koiné, del dialecto koiné del griego, como lengua franca y literaria de la tierra habitada. Porque después de Alejandro, la difusión de la lengua griega fue el catalizador fundamental para la transformación del mundo mediterráneo. Los mercaderes que hablaban el dialecto griego koiné se podían comunicar en Cartago y en Kabul, en Roma, en Persépolis, no había ningún problema, era realmente la lengua de ensamble. Y si los griegos no imponían su cultura eh, a los recién conquistados, esperaban que estos las adoptaran voluntariamente. Se dice que Alejandro incluso llegó a organizar clases, lecciones, no solamente de griego, sino de la cultura griega, para sus cautivos persas, y los griegos comenzaron a utilizar sus propios mitos para explicar las historias de los pueblos que conquistaban. De este modo, la koiné se convirtió en el puente desde el griego antiguo hasta el actual. Recordemos que la koiné también fue la lengua de los traductores de la Biblia hebrea, que se va a conocer como versión de los 70. Fue la lengua que utilizaron muchos cristianos primitivos y también el Imperio bizantino. Con el tiempo, en Occidente fue sustituida por el latín común, pero sin embargo, el apóstol Pablo en el siglo I pudo escribir una carta a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, totalmente en griego. E incluso el anónimo autor de la carta a los hebreos, en la misma Italia, no sabemos en qué lugar de Italia, escribió precisamente su carta que entró al canon bíblico sin ni siquiera un gesto hacia el latín. De modo que, a pesar de que el latín fue sustituyendo al griego con el Imperio Romano, se mantenía todavía la vigencia de la lengua griega en el dialecto koiné. Y el período helenístico en el mundo mediterráneo duró desde un punto de vista cultural, hasta la caída de Constantinopla por los turcos otomanos en el año 1453, aunque ya los romanos habían acabado con el poder político griego en el siglo I antes de Cristo, cuando cayeron los reinos seleucida y tolemaico. Pero a lo que me refiero es que la lengua que hablaba el mundo habitado, la casa común, la oikoumene, fue el triunfo de este proyecto universalista de Alejandro. Ahora bien, el término griego a partir del cual se inventó el adjetivo helenístico, porque ¿qué quiere decir helenístico? Bueno, es la palabra griega helenismos, que es empleado en la Septuaginta, o sea, en la versión griega de la Biblia, en el segundo libro de Macabeos 4:13, para referirse a la adopción de las costumbres y de la lengua griega. Leemos en Macabeos el siguiente texto. Dice, y era tal el extremo de helenización y la entrada de influencia extranjera por la excesiva impureza del impío y no sumo sacerdote Jasón,
que ya no había sacerdotes que fueran celosos del servicio del altar, sino que, desdeñando el templo y abandonando los sacrificios, se apresuraban a participar en la actividad ilegal en la palestra después de la convocatoria del disco, estimando en nada los honores paternos y considerando mejores las creencias helénicas. Los autores de los libros de Macabeos dan cuenta de un abandono por parte de los judaítas respecto de las tradiciones de los padres, llegando a impregnarse de tal forma con la cultura helénica que cuando practicaban gimnasia desnudos, a la manera de los griegos, se hacían una operación para tapar la circuncisión y de esa manera pasar como griegos. Es decir, ya la afrenta a la memoria judía había llegado a extremos inusitados. En el otro extremo se encontraba el egipcio o el sirio nativo que rechazaba la cultura griega o que no se cruzaba con ella en el mundo rural, porque estaba el ámbito urbano y el ámbito rural bien separados. Entonces, en el mundo rural, el habitante egipcio o el sirio no se cruzaba tanto con la lengua griega, pero también había una población urbana que en cambio buscaba y obtuvo la ciudadanía griega. Y entre ambos extremos, de rechazo y aceptación, había muchas opciones para los nativos y los testimonios de inculturación oscilan desde ejemplos bastante inocuos, tales como por ejemplo el uso de vasijas griegas en una casa de Mesopotamia, hasta llegar a participar como actor muy desembosadamente en el teatro griego o llegar a hablar el griego en forma fluida incluso. Para los judíos, por su parte, la inmersión en la cultura griega resultó todo un problema, pero muchos de ellos absorbieron la cultura griega. También hay que reconocer que si bien lo que llamamos helenismo comienza con Alejandro, ya antes de Alejandro se había producido una dispersión muy significativa de la cultura griega hacia el siglo V antes de Cristo, sobre todo tras la famosa batalla de las Termópilas en las guerras médicas. Tal es así que los ciudadanos ricos de la costa sirio-mesopotámica, o sirio-palestina, perdón, podían hacer uso de los lujos de los artesanos atenienses y en el siglo IV, ya un siglo más tarde, circulaban en Judea, en la propia Judea, monedas acuñadas de acuerdo a los tipos atenienses. Pero después de Alejandro, este proceso se aceleró exponencialmente. Yo creo que la analogía más próxima que se puede trazar en este fenómeno de inculturación es el que se dio con la difusión de la lengua árabe, con la cultura islámica tras las conquistas de Mahoma, pero que no fue tan rápida como la helenización del mundo desde Grecia hasta la India entre los siglos 4 y 1 antes de nuestra era. Bien, vamos a la próxima. Bueno, allí Plutarco, en su tratado sobre la fortuna o la virtud de Alejandro, nos dice lo siguiente. Dice, los que fueron conquistados por Alejandro son más felices que los que escaparon de su mano, pues nadie puso fin a las desdichas en que éstos estaban, en tanto que el vencedor llevó a aquellos a una vida de felicidad. Respecto de quienes fueron sometidos por Alejandro, no estarían civilizados si no hubiesen sido dominados. Egipto no poseería Alejandría, ni Mesopotamia Seleucia, ni Proftasia, ni India Bucefalia, ni el Cáucaso tendría una ciudad griega. Justamente con estas fundaciones se extinguió lo salvaje y lo peor se habituó a lo mejor, eh, lo peor se habituó a lo mejor del siglo. Bien. También Isócrates, el gran orador, en su panegírico nos dice lo siguiente. Nuestra ciudad aventajó tanto a los demás hombres en el pensamiento y oratoria que sus discípulos han llegado a ser maestros de otros y ha conseguido que el nombre de griego se aplique no a la raza,
sino a la inteligencia, y que se llame griegos más a los partícipes de nuestra educación que a nuestra sangre. Es decir, lo que se está diciendo acá es que para ser considerado griego no era necesario haber nacido en territorio griego, sino que simplemente con haber adoptado la cultura griega expandida por el Gran Macedonio, ya se era considerado griego. Bien, pasamos a la próxima. La época helenística comienza justamente con la victoria de Alejandro, ¿no es cierto?, en el 330. eh, y dura exactamente 3 siglos, hasta el triunfo de Octavio por parte de los romanos en la batalla de Actium ocurrida en el 30 a.C., cuando se establece el Imperio Romano. Alejandro no era muy megalómano, no había dejado ningún plan seguro para la sucesión. Mejor dicho, ningún plan dejó para la sucesión. Y cuando su muerte ocurrió en el 323, justamente en Babilonia, la situación se hizo caótica porque sus generales, los diadocos, comenzaron a desmenuzar los territorios obtenidos como botín de guerra y el imperio se dividió en 4 grandes regiones, de las cuales las dos más importantes fueron las que se establecieron en Egipto por parte de Ptolomeo I Sóter, que estuvo entre el 305 y el 282, y en la parte oriental del imperio por parte de Seleuco, que había obtenido una contundente victoria en Babilonia en el año 311. Y de entre ellos, de estos dos imperios, el Ptolemaico y el Seleucida, el Ptolemaico es el que se alzaría hasta convertirse en uno de los reinos más poderosos del mundo antiguo durante 3 siglos. Habíamos dicho que la caída de Constantinopla, en todo caso, fue el fin cultural, pero el fin de facto del helenismo se da con la victoria de Octavio en la batalla de Actium. Bien, eh, para entender también el contexto inmediato a la traducción de la Biblia, hay que hablar un poco de la dispersión del pueblo judío que comienza en el siglo VI antes de nuestra era. Los judíos se habían dispersado por todo el mundo mediterráneo desde la cautividad babilónica que aconteció en el siglo VI, pero es probable que ya lo hayan hecho antes, en el siglo VII. No importa, pero el impacto tremendo que tuvo esta deportación a Babilonia eclipsa cualquier otra, porque la palabra empleada en nuestros días para hacer referencia a los movimientos de poblaciones que migran fuera de su tierra natal es la palabra diáspora, que es un término griego que se empleó por primera vez en la versión griega de la Biblia, en la 70, para hacer referencia a las migraciones forzadas por parte de los poderosos que deportaban a otros. Ahora, el término es anterior a la 70, pero aparece por ejemplo en Deuteronomio 28:5, que dice, y acabarás disperso por todos los reinos de la tierra. Pero la traducción de los 70 traduce esto como diáspora, justamente, ¿no? Pero aún antes de que el término apareciera en la 70, significaba la infiltración de los griegos en el poder dentro de los territorios recientemente conquistados. Una de las peores dispersiones, como dije, fue la del exilio babilónico del año 597, que también se narra en las crónicas babilónicas. O sea, no solamente lo tenemos en la Biblia, en el segundo libro de los Reyes y en el profeta Jeremías, fundamentalmente, sino también en las crónicas babilónicas. Y esta deportación solo incluía al rey Joaquín y a algunos miembros de la nobleza de Judá, porque los babilonios eran muy astutos en este aspecto. No deportaban a cualquiera, deportaban únicamente a las clases superiores y letradas, y todo lo que no les servía lo dejaban atrás. Y Nabucodonosor sustituyó al rey Joaquín por Matanías. Matanías era un rey vasallo al que le dio el nombre de Sedequías. Luego de que este Sedequías o Matanías lo traicionó haciendo alianza con el faraón de Egipto, Nabucodonosor volvió a deportar a 3 grupos de judíos junto al rey Sedequías.
el castigo que le propinó al rey Sedequías fue arrancarle los ojos, pero no sin antes obligarlo a contemplar la matanza de uno por uno de sus hijos. El capítulo 52 del profeta Jeremías describe con crudeza justamente esta tortura y ejecución. Y en el año 582 tiene lugar la última deportación, aunque algunos habitantes de Judá, incluyendo Jeremías el profeta, también fueron a Egipto. Aproximadamente 2 generaciones después del ataque a Jerusalén, aparece Ciro II el Grande, que llegó a ser considerado Mesías por los judíos. Ciro II el Grande acaba con el imperio babilónico en el año 539, pero ya en la década anterior había tomado el imperio Meda y poco después tomó también el imperio Lidio. La del 539 fue la batalla decisiva que permitió a Ciro autoproclamarse tal como figura en el famoso cilindro de Ciro, que lo voy a mostrar ahora, después vuelvo atrás, eh, tal como aparece aquí en el cilindro de Ciro, que dice Rey grande, Rey poderoso, Rey de Babilonia, Rey de Sumer y Akkad, Rey de las cuatro partes. Esto fue encontrado en 1879. Y bueno, se exhibe, creo que hasta ahora, en el Museo Británico de Historia. Y está escrito en el acadio babilonio, o sea, el lenguaje cuneiforme. Es muy interesante, ¿no? Acá tienen otra imagen un poco ya, esta para que ustedes vean la escritura cuneiforme, pero hay otra que es más de conjunto, que se ve así. Es un cilindro de arcilla, ¿eh? Que fue encontrado por un arqueólogo más o menos bueno, año 1879, pero excavando debajo del templo del dios Marduk. Así que, olvidaba contarles que cuando Alejandro conquista Babilonia, manda reconstruir el templo de Marduk. El, el caso es que Ciro muere, vuelvo hacia atrás, Ciro muere hacia el año 529 y el imperio aqueménida, que se llamaba así, como pueden ver ustedes, porque hay un epónimo persa que es Jajamanís, que es el que funda la dinastía y toma ese nombre la dinastía aqueménida. Ya ahí prácticamente logra una expansión que va desde el Asia Menor, o sea, la actual Turquía, hasta la India. E incluso llegó a albergar unos años después, se dice que alrededor de 58 millones de habitantes. El auge del imperio dio lugar al período llamado posexílico o del Segundo Templo, decisivo en la historia judía, puesto que se le permitió a los deportados regresar a su tierra natal, se escribió la mayor parte de la Biblia hebrea y el judaísmo se convirtió en una religión formal, transformándose así la vieja religión preexílica de Judá y comenzando a coincidir con gran parte del material del Pentateuco, o sea, de la Torá, de los 5 primeros libros, que en ese momento estaba siendo ordenado para formar un material literario más coherente. La mayor parte del material bíblico directamente relacionado con el primer período de la época persa se pueden encontrar en estos libros que ven aquí. Esdras Nehemías, que es un solo libro, ¿eh? Nosotros lo tenemos separado en dos, pero en la Biblia hebrea es un solo libro, y después dos de los profetas llamados de la restauración, Hageo y Zacarías. Bien. Un año después de su ascenso, Ciro promulgó un decreto según el cual debía reconstruirse el templo de Jerusalén. Y todos los habitantes de Judá que quisieran salir de Babilonia podían regresar a su tierra natal. En el texto hebreo de Esdras 1:2, no es el que está acá, el de que está acá es de Esdras 6, pero en el texto hebreo del libro de Esdras 1:2, Ciro afirma que fue Yahvé, Dios del cielo, quien lo convirtió en dirigente de todas las naciones y le ordenó construir el templo de Jerusalén.
Pero el cilindro de Ciro no dice eso. El cilindro de Ciro dice que este héroe conquistador del imperio neobabilónico actuaba a instancias de otro dios, del dios Marduk. Y a los judíos ni siquiera se los menciona en el cilindro de Ciro, a tal punto que solo hay una referencia a los templos de Mesopotamia y nada más. Ahora, según la imagen bíblica del retorno, solo unos pocos aceptaron la oferta de repatriación de Ciro, porque la mayoría de los judíos decidió quedarse en Babilonia, debido a que ya tenían toda una vida hecha. Habían pasado prácticamente 2 generaciones desde la deportación de Nabucodonosor. Y el problema es que los que vuelven a la tierra se consideraron ellos más afortunados que los que habían quedado. Sin embargo, al regresar, comprobaron que los que no habían sido exiliados no estaban dispuestos a darle lugar a los recién llegados. Entonces, estos adoptaron una línea muy dura, excluyendo a los demás de la reconstrucción del templo. Y en Esdras 4:3 se dice que Zorobabel, que encabezó la primera repatriación, el sacerdote Josué y los otros cabezas de familia les contestaron a los que habían quedado en la tierra diciendo, no edificaremos juntos un templo a nuestro Dios. Conforme a la orden de Ciro, rey de Persia, lo edificaremos nosotros en honor del Señor Dios de Israel. Así que se armó una brecha en la sociedad judía muy importante en ese momento. Y la reconstrucción del templo fue culminada en el 515 antes de Cristo. Bueno, fíjense, según Esdras 6, hay un segundo edicto de Ciro que dice lo siguiente. Año primero del rey Ciro. Decreto promulgado por el rey Ciro respecto del templo de Dios que está en Jerusalén. Que se reconstruya el templo, donde se ofrecen sacrificios y se echen sus cimientos. Tendrá unos 30 metros de alto y otros tantos de ancho. Habrá 3 hileras de piedra de sillería y una hilera de madera. Los gastos correrán por cuenta de la casa real. Además serán restituidos los utensilios de oro y plata del templo de Dios, los que Nabucodonosor sacó del santuario de Jerusalén, llevándolos a Babilonia, y serán devueltos al santuario de Jerusalén, colocándolos en su sitio. Bueno, hay quienes dicen que los judíos inventaron este edicto, que en realidad no. Perdón, ¿hay un micrófono abierto? Parecería que sí, estoy tratando de... No, porque No, como yo no sí, los veo a ustedes y estoy viendo sí. las diapositivas. No, no, pero también eh, se escuchó por acá eso, sí, pero no, 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 perdón, parecería perdón, que no. sí. No, no, sí. No, perdone, perdón. No, les decía que algunos dicen que inventaron esto como para legitimar la reconstrucción del templo frente a la oposición que habían encontrado en la tierra. Y lo importante es que la reconstrucción del templo, que se terminó, piensen ustedes que estamos hablando de la reconstrucción del templo original de Salomón, ¿no? Por eso se le dice al periodo posexílico del segundo templo, que es una denominación equívoca porque es desde el punto de vista judío. Entonces, pero es muy difícil encontrar una denominación que sea neutral para definir justamente este periodo, ¿no? Digo desde una categoría historiográfica, pero que además de reconstruirse el templo y la ciudad, compusieron un libro de la ley que con el tiempo se convertiría en el núcleo de la Torá. Y los compiladores sacerdotales de la Torá hebrea reunieron trazas de material de tipo documental y de relatos antiguos que habían sido transmitidos de forma oral y escrita a lo largo de muchos años. A finales del siglo V o comienzos del cuarto, siempre antes de Cristo, es la fecha más temprana en la que pudo aparecer algo que se asemeje bastante a la Torá tal como la conocemos hoy. Piensen ustedes que Torá significa instrucción en hebreo, pero los traductores de la Biblia griega al griego prefirieron llamarla nomos en griego, ley. En tiempos de Darío I, que estuvo entre el 550 y el 486, los escribas, a los que los historiadores actuales llaman deuteronomistas, editaron Josué, Jueces, Samuel y Reyes a la luz del Deuteronomio.
Se les llama justamente deuteronomistas. Hoy les quiero comentar así, a modo de dato eh, actual, que hoy para los biblistas ya no se habla tanto, ya no se habla de géneros literarios, yavista, deuteronomista, sacerdotal, ¿no? Es una denominación que ha sido dejada de lado. Entre los profetas, sobre todo los que profetizaron en el Reino del Norte, Oseas, Amós e Isaías, que actuaron en el siglo VIII, aunque Isaías se limita, el Isaías histórico, como ustedes saben, se limita al material recopilado en los primeros 39 capítulos, porque se sabe que el Isaías de los capítulos 40 al 55 fue escrito por otro autor, al que se lo conoce como el Deutero Isaías, y los capítulos 56 al 66, escrito por otro autor, al que se lo conoce como el Trito Isaías. Bien. Los oráculos de estos tres profetas, Oseas, Amós e Isaías, se transmitieron desde el siglo VIII al VI, cuando junto con el material adicional atribuido a Isaías, las profecías de Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores, recibieron una forma similar a la que tenemos hoy en día en la Biblia. Algunos de los libros incluidos en la sección de escritos, lo que en hebreo se dice los ketubim, los escritos, vieron que la Biblia hebrea tenía tres partes. La Torá, que se tradujo al griego por Pentateuco, cinco rollos, Pentateuco, cinco rollos, quiere decir en griego, que son los cinco primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y el Deuteronomio. Bueno, la segunda parte estaba constituida por los profetas o Neviim y la tercera parte, los escritos o Ketubim. Por eso, cuando se juntan las consonantes, las primeras consonantes de los nombres de las tres partes, tenemos la letra Taf de Torá, la letra Nun de Neviim y la letra Kaf de Ketubim, pero como la Kaf final o Kaf Sofit, como se dice en hebreo, cuando va al final de la palabra se transforma en J, nos queda TNJ, lo que se vocaliza como Tanaj. Es decir, la Biblia hebrea, justamente por este caso de acróstico de consonantes, se denomina Tanaj, porque toma las consonantes de las tres primeras partes. Bueno, decíamos también que algunos de los libros incluidos en esa sección de los Ketubim o de los escritos, eh, vieron que se los conoce a veces como poéticos o sapienciales, hundían sus raíces en épocas anteriores, pero todos ellos fueron terminados en época persa, o hacia las finales de la época persa y en los comienzos de la época helenística entre los siglos 5 y 3 antes de nuestra era. Los textos más antiguos que contienen material preexílico son algunos salmos y determinados pasajes de los proverbios. Los libros de Esdras Nehemías, que como sabemos ya dije es uno solo, y las crónicas, que luego pasaron al griego, a la versión de la 70 como paralipómenos, las crónicas, constituyen el final de los historiadores bíblicos. Y ese período aparentemente pacífico en Judea, durante el cual no existen registros de que los judíos hayan participado en conflictos bélicos o militares, duró hasta el 170 antes de Cristo, ¿no? Más o menos antes de que todo se arruinara. Ahora vamos a ver cómo se arruinó. También hubo asentamientos judíos en el norte de África, en Siria, en Asia Menor, en Mesopotamia y otras partes. Pero el lugar del que disponemos de mayor información sobre la vida en la diáspora es Egipto, y al menos dos factores pueden ser responsables de ello. Por un lado, la arena y el clima egipcio resultaron buenos para la conservación de testimonios documentales. Vieron que permanentemente en Egipto se están descubriendo manuscritos muy antiguos que se conservan gracias justamente a las condiciones climáticas que hay allí. Y el segundo factor fue la ciudad de Alejandría, que fue la capital cultural del mundo helenístico bajo los Ptolomeos. Con Ptolomeo I Sóter se dio una política inmigratoria muy laxa y decenas de miles de judíos
encontraron su nuevo hogar en Egipto y se emplearon como soldados o esclavos por razones económicas, porque ellos venían huyendo de Judea por la situación económica. Y los Ptolomeos empezaron a formar un ejército compuesto totalmente por muchos extranjeros, y muchos judíos se encontraban empleados por los nuevos gobernantes helenísticos de la misma manera en que sus compatriotas lo habían hecho bajo el liderazgo persa. Los atrajo la riqueza de Egipto y el optimismo del nuevo liderazgo de los Ptolomeos fueron como un incentivo para que muchos judíos abandonaran esa tierra que tenía una economía muy precaria y prácticamente devastadora y se dirigieran hacia el sur. Se instalaron en las tres principales ciudades del Egipto helenístico temprano, que eran Naucratis, Alejandría y Ptolemaida, y también en el ámbito rural, donde fueron destinados a soldados, artesanos, administradores recién nombrados. En las ciudades, los judíos se organizaron en distintos distritos, no eran guetos todavía, eran distritos para preservar su herencia aun cuando muchos espontáneamente desearon participar de la cultura griega en la medida de lo posible. Y hay testimonios de un uso continuado del hebreo y del arameo en esos tiempos, pero la mayoría de los judíos había decidido adoptar y hablar en el griego koiné. Y los restos de casas de oración, restos arqueológicos de casas de oración, que probablemente fueran el esbozo de lo que más tarde serían las sinagogas, que van a aparecer demuestran que mientras la lengua se podía negociar, ellos lo que no negociaban eran las tradiciones religiosas familiares, aunque bajo formas nuevas. O sea que el helenismo era fusión, fusión de fronteras, y lo era desde sus entrañas, porque se trataba de un general macedonio que extendió el imperio griego y de sus generales macedonios que se convirtieron en gobernantes helenísticos en tierras cuyas civilizaciones se remontaban a un pasado muy remoto. O sea que Egipto se había vuelto Macedonia, Babilonia se había vuelto Macedonia, y ¿por qué? Porque seguían el modo de vida griego, combinando esa cultura con las tradiciones locales a fin de crear posibilidades del todo nuevas. Y Alejandría era la ciudad donde esa fusión de culturas resultaba más visible y por eso con esto quise introducir justamente esta imagen que es la traducción griega de la Biblia. Pero antes tengo que decir algunas cosas más sobre este tiempo que tienen que ver con la historia del pueblo judío. Porque miren, no existe ningún testimonio que demuestre de una manera más espectacular la helenización de los judíos en la diáspora mediterránea que la traducción al griego de las escrituras hebreas. La Torá es lo primero que se tradujo en Alejandría, en el siglo III, y otros libros de la Septuaginta se compusieron en Alejandría en el siglo II, un siglo más tarde. Pero también se redactaron algunos en Palestina, lo cual resulta muy curioso porque Palestina, que siempre mantuvo un judaísmo mucho más ortodoxo, mucho más refractario contra la influencia griega, había llegado también hasta la misma tierra natal de los judíos el aplastante influjo de todo lo griego. Bueno, el relato tradicional afirma que en el año 167 a.C., el rey Seleucida Antíoco Epífanes IV desató una persecución contra los judíos en su tierra natal. Fíjense todo lo que hizo. Derogó los derechos que su padre Antíoco III había concedido a los judíos. Introdujo el culto a los ídolos y la prostitución en el templo. Sacrificó una cerda en el altar. Violó leyes judías concretas como el sábado y los festivales. Criminalizó la Torá. Prohibió la circuncisión y violó leyes alimenticias. Pero hubo un pequeño grupo de judíos, no tan pequeño, pero en comparación con los que eran los seleucidas, se podría decir que fueron pequeños, que se organizaron y se rebelaron contra la ocupación y recuperaron la ciudad y el templo entre los años 165 y el 164. En el 165 se instituyó la celebración de una fiesta conocida como Hanukkah,
que significa rededicación, porque fue la fiesta de rededicación del templo, que todavía se conmemora actualmente para celebrar esta victoria. Miren, la conmemoración la pueden encontrar ustedes en el primer libro de Macabeos 4:59, pero casi siempre coincide con unas semanas antes de diferencia con nuestra Navidad cristiana. Si leemos el relato solo desde la perspectiva de los autores de los libros de Macabeos, daría la impresión de que la única causa para la rebelión fue la helenización, eh, y que los tradicionalistas lucharon contra la helenización. Sin embargo, no fue así. O sea, no fue la única causa, quiero decir, porque los hermanos macabeos, que eran los hermanos Matatías, hablaban griego, siguieron el protocolo político griego. Judá, incluso, tuvo en su séquito a Eupolemo. Eupolemo fue tal vez el autor de la primera historia judía del helenismo escrita en Palestina. Y por otra parte, en el siglo siguiente, los asmoneos, la dinastía de los asmoneos estuvo cómodamente instalada en una tierra de Judea que había experimentado todas las seducciones del helenismo. Bueno, la carta de Aristeas a Filócrates. ¿Qué es esto? El rey Ptolomeo I Lagos, por eso esta dinastía se llama la dinastía de los Lágidas, fundó la primera biblioteca, el museo, en torno al año 306. O sea, piensen ustedes que un año después, en el 305, sube al trono Ptolomeo Filadelfo II, que es el que ordena la traducción de la Biblia. Y esa biblioteca, la mítica Biblioteca de Alejandría, era una institución de carácter científico y religioso, como lo dice Estrabón en el capítulo 17 de su geografía. Los miembros del museo residían en el Palacio Real, vivían en condiciones de privilegio y en su mayoría eran filólogos dedicados al servicio de las musas. Hoy no están tan bien pagos los filólogos como en aquel entonces, ¿no? Y estaban dirigidos por un sacerdote nombrado por el rey. Los discípulos de Aristóteles siguieron la política cultural de los Ptolomeos y en concreto un tal Demetrio Falerón tuvo una parte activa en los orígenes y organización de esta institución. Junto con la biblioteca filial del Serapeo, abierto años más tarde, llegó a cobijar lo mejor de la producción científica y literaria del mundo antiguo, que se repartían más o menos entre Grecia, Roma, Egipto, Mesopotamia y Persia. Se dice que en los tiempos de Calímaco de Cirene fue uno de los más famosos filólogos griegos y fue bibliotecario, eh, llegó a albergar cerca de 500.000 rollos de papiro. Y no solamente era una biblioteca de conservación de rollos, sino que también tenía un observatorio astronómico, tenía un zoológico, tenía un museo de anatomía con una colección de cerca de 18.000 huesos. Allí estudió Galeno, por ejemplo, para que ustedes se den cuenta de el que quería ser buen médico tenía que pasar por Alejandría y estudiar allí. Si hacían traducciones, transcripciones, interpretaciones, copias, era una cosa magnífica. Bueno, les decía que 1000 años, más o menos, duró hasta la conquista árabe de Alejandría, en el 640 de nuestra era. Pero durante esos 1000 años, la Biblioteca de Alejandría fue la transmisora, la misma ciudad de Alejandría, fue la transmisora del legado intelectual de la antigüedad. Perdonen ustedes que hace semanas que no me repongo de esto y les puede resultar muy incómodo como a mí. Bueno, entre sus bibliotecarios figuran 5 de los más famosos filólogos griegos: Zenódoto de Éfeso, Calímaco de Cirene, Eratóstenes de Cirene, Aristófanes de Bizancio y Aristarco de Samotracia. El rey Ptolomeo Filadelfo II tuvo un ambicioso proyecto cultural que se refleja justamente en el primer texto que ven aquí, que es el parágrafo 9 de la carta de Aristeas. Dice que Demetrio de Falerón, encargado de la Biblioteca Real, recibió un enorme presupuesto para reunir
si fuera posible, todos los libros de la tierra, mediante compras y transcripciones, palabra griega metagrafás, llevó adelante, mientras de él dependía el proyecto del rey. El parágrafo 11 dice, pero en el caso de las escrituras judías, en realidad el texto dice caldeas, dice, no basta transcribirlas, es necesario interpretarlas, germeneías, porque tienen caracteres propios. O sea, ahí no bastaba la transcripción, sino que había que hacer interpretación porque el alefato hebreo resultaba completamente extraño. Bueno, lo que dice esta carta es que en ese proyecto de incluir todo el material bibliográfico conocido del mundo, se compraban o se copiaban. Cuando en el caso de que no se vendían porque eran libros muy raros, los más valuados y los más cuidados por los distintos pueblos eran de los trágicos, ¿no? Los trágicos griegos. Entonces se prestaban, se copiaban y se devolvían, pero hay quienes dicen que devolvían la copia y se quedaban con el original. Esto dicen que hacían. Pero en el caso de las escrituras judías, nos dice Aristeas que el, el bibliotecario a instancias del rey Ptolomeo mandó una carta al sumo sacerdote Eleazar de Jerusalén para que le enviara sabios judíos que dominaran el hebreo y el griego y pudieran traducir la ley judía, porque se dieron cuenta que ellos no contaban con un ejemplar de la Torá. Entonces dice, ya esto ya es legendario, que le envió 6 sabios judíos por cada una de las 12 tribus de Israel, con lo cual se conformó el número de 72. Y se redondeó en 70 y por eso el primer nombre fue versión de los 70. Ahora vamos a ver de los nombres antiguos que tenía. Versión de los 70. Y que la traducción fue terminada en 70 días, lo cual es prácticamente imposible, pero eso es justamente para el carácter numerológico, el carácter importante que tiene el número 70 en la Biblia, ¿no? El lugar de la traducción fue la isla de Faros. Dice la carta de Aristeas que cuando llegaron al puerto de Alejandría, el mismo rey Ptolomeo fue a recibirlos al puerto. Y allí, desde allí mismo se los llevó al palacio y les ofreció un banquete. Y dice que durante el banquete el rey trataba de probar la sabiduría de los visitantes proponiéndole acertijos. Y estos los resolvían con una facilidad increíble. Entonces el rey elogiaba la sabiduría de los judíos y al mismo tiempo los judíos elogiaban el ingenio del rey, es decir, se elogiaban mutuamente. Y la fecha de la traducción, por supuesto, total, completa, ¿no? Porque después de ese banquete los llevó de nuevo al puerto, dijo que les dieran todo lo que necesitaban para vivir como si fueran reyes y fueron llevados a la isla de Faros, donde en 70 días se dice que culminaron la traducción. Se levantaban a las 6 de la mañana, hacían el ritual de purificación lavándose las manos en el mar y luego se acometían al trabajo hasta las 6 de la tarde. Y antes de cerrar la jornada, comparaban entre sí las distintas traducciones, de modo que minimizaban en absoluto la posibilidad de error. Bueno, eh, vamos un poco más adelante. La carta de Ptolomeo a Eleazar indica que el destino de la traducción sería la biblioteca. Fíjense lo que dice Aristeas 38. Nos decidimos a traducir vuestra ley de lo que vosotros llamáis lengua hebrea a la lengua griega, para poder tenerla también junto a nosotros en la biblioteca con los demás libros reales. Luego dice, ellos, los traductores, la realizaron haciendo que cada punto coincidiera entre sí mediante confrontación. Y resultó que terminaron la obra de la traducción en 72 días, como si tal empresa fuese realizada según un propósito fijado de antemano. Y por último, cuando la traducción fue presentada a Ptolomeo,
El rey hizo una profunda inclinación y mandó que tuvieran sumo cuidado con los libros y que se conservaran escrupulosamente. Incluso se llegó a decir que, que se pronunció una maldición, lo cual era muy común en la época, pronunciar una maldición contra todo aquel que quisiera hacer una alteración en la traducción, ya sea un agregado o quitar algo, ¿no? El, la traducción fue recibida con gran admiración por parte del rey y se dice que por la comunidad judía helenística que estaba allí también la recibieron bien, porque ahora Dios, que había hablado en hebreo, podía hablar en griego también. O sea, evidentemente hablaba en griego. El tema es que en Palestina la traducción causó un rechazo visceral, porque llegaron a decir que el día que se terminó la traducción solo es comparable en abominación al día en que Aarón levantó el becerro de oro al pie del monte Sinaí. O sea, la peor idolatría, haber alterado la lengua original de la Biblia hebrea. Bueno, las circunstancias que favorecieron justamente la traducción son la expansión del helenismo y el prestigio del griego, como lengua franca de la tierra habitada, de la Vicumene, y como lengua literaria, la política cultural de los Ptolomeos, el clima intelectual de la Biblioteca de Alejandría y el esplendor del judaísmo helenístico, todas cosas de las que ya he hablado, ¿no? Em, Quería comentarles algo acerca de la historicidad, muy breve nomás, sobre la historicidad de la Carta de Aristeas, porque ustedes saben que durante la antigüedad, durante toda la Edad Media, fue considerada histórica eh, y embellecida por nuevos detalles que le fueron agregando Filón de Alejandría y varios padres de la Iglesia. Solo en la Edad Moderna entran las sospechas, las primeras dudas acerca de que esta carta fuera auténtica. El primero en manifestar sus reservas fue el humanista español Luis Vives, que vivió entre 1492 y 1540. En su comentario La ciudad de Dios de Agustín, comenta justamente el libro 18, capítulo 42, y en una publicación que se hizo en Suiza, en Basilea, en el 1522. Y luego hubo otros como Joseph Scaliger y Humphrey Hoddy, y a partir de entonces la opinión común de los estudiosos de la Biblia es que la Carta de Aristea se trata de una ficción literaria para blindar la Septuaginta de las posibles críticas de sus hermanos judíos de Palestina. La mayoría de los expertos insisten que la traducción surgió no por lo que dice la Carta de Aristeas, sino por necesidades litúrgicas y pedagógicas de la comunidad judía de Alejandría, que por aquel entonces ya desconocía el hebreo. Hablaban solo el griego, entonces les era necesario tener las escrituras en griego. Recién desde la segunda mitad del siglo pasado, hubo una especie de retorno a la confianza en la Carta de Aristeas, en la que se reconocen elementos históricos más allá de los legendarios, pero se dan cuenta que hay elementos históricos que son importantes para tener en cuenta, entonces hay como un nuevo respeto desde la mitad del siglo XX por la Carta de Aristeas. Acá pueden ver ustedes los nombres antiguos de la traducción. El primero que la llamó 70 fue Flavio Josefo en el capítulo 12 de las Antigüedades de los Judíos. Y él estaba referido, ese número se refiere a los traductores, no a los días en que se terminó la traducción, sino a los traductores. Luego tenemos Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, en el libro sexto de la historia eclesiástica, utiliza el término 70, pero ahora referido a la traducción. Y por último, en el siglo V, San Agustín, cuando escribe La ciudad de Dios, en el 1842, que es el mismo texto que comentó Luis Vives, el humanista español, la llama por primera vez, aparece por primera vez el término latino Septuaginta. Bueno, la Septuaginta estuvo atestiguada en los rollos del Mar Muerto, en papiros, en unciales, los papiros, perdón, que eran unciales escritos con letras griegas, con letras mayúsculas, lo cual le daría, quiere decir que se trata de testimonios importantes, o papiros minúsculos o cursivos. Y también en ediciones impresas o traducciones inglesas que las paso rápido porque es un detalle muy técnico nada más de los testimonios de la Septuaginta.
los códices que han sido copiados, lo tienen aquí, pero esto no. Sí me interesa ya para ir terminando cómo quedó la agrupación de los libros. Habíamos dicho que la Biblia hebrea tenía tres partes, la Torá, los Neviín o profetas y los Ketubín o escritos, mientras que en la Biblia griega se organizan la Torá como Pentateuco y los libros de los profetas incluyen también los libros históricos y los libros poéticos y los profetas, perdón, son los Neviín que tenemos acá abajo, están los libros históricos y los Ketubín son los libros poéticos o sapienciales. El texto de Edras Nehemías, el primero y segundo Crónicas, traducido por Paralipómenos, Esther y Daniel, pertenecen al tercer grupo de escritos, a los Ketubín, mientras que estos que tenemos a la derecha pertenecen a los libros históricos y Daniel pertenece a los profetas. Bien, en cuanto a la Biblia hebrea y la Biblia griega, hubo un conflicto de textos porque la reacción de la comunidad judía se dividió en dos partes. Por un lado, una corriente inspiracionista que está atestiguada en Filón de Alejandría, en el libro segundo de la vida de Moisés, que dice que los traductores, una vez encerrados allí, como inspirados por la divinidad, profetizaban no unos una cosa y otros otra, sino todos los mismos nombres y palabras, como si un apuntador hipoboleus invisible le susurrase a cada uno al oído. Esta es la corriente inspiracionista. Pero por otro lado, tenemos dentro también de esta corriente, a San Agustín, que dice, porque el mismo espíritu que estaba en los profetas actuaba también en los traductores de la Septuaginta. Es muy conocida la polémica de Agustín con Jerónimo por este tema, ¿no? Por otro lado, la otra reacción del judaísmo fue la corriente filológica, que hizo revisiones. Hubo revisiones. Por ejemplo, la revisión Caigué de la segunda mitad del siglo primero antes de nuestra era pretende adaptar el texto primitivo de la 70 a un texto hebreo protomasorético. Intenta acercarlo al hebreo. Y luego ya en el siglo I de nuestra era tenemos la llamada revisión protoluciánica, que es de carácter estilístico y lo que tiende a hacer es a mejorar el griego de la primitiva Septuaginta y fue llevada a cabo por judíos en Siria, en Antioquía, precisamente. Las nuevas traducciones del comienzo de la era cristiana son la traducción de Áquila, del siglo segundo de nuestra era. Es una traducción insoportablemente literal, sometida al texto hebreo y con sintaxis completamente simitizada, lo que la hace prácticamente ilegible, pero mantiene los nombres divinos del texto hebreo, donde la 70 los había traducido por Kyrios, Señor, o Theos, Dios. Luego está la traducción de Símaco, que se hizo en Galilea. Establece correcciones estilísticas que elevan el nivel del griego de la 70, suaviza los antropomorfismos aplicados a la divinidad, porque a los griegos esto mucho no les gusta, mejor dicho, a los judíos no les gustan mucho los antropomorfismos que se le aplican, vierte al griego con una sola palabra expresiones que en hebreo se formulan con más de una palabra. La traducción de Teodosión, también del siglo segundo de nuestra era, oscila entre el literalismo salvaje de Áquila y la búsqueda del sentido de Símaco. Símaco hace una traducción más de sentido que literal. Y esta es la traducción, la de Teodosión, la que más se acerca al espíritu de la 70. Y otras versiones antiguas que se hicieron, que son anónimas, se les llaman quinta, sexta, séptima, el hebreo, el sirio, el samaritano, y otras atribuidas a personajes concretos como Josefo el traductor, Ben Laaná y Ben Tilga. Bien, hasta aquí la presentación, entonces, disculpen ustedes si me extendí demasiado. Muchas gracias, profesor Albi. Estuvo realmente muy interesante, muy exhaustiva. Yo tengo varios comentarios y preguntas, Bueno, y- un gusto. pero, pero vamos a abrir igualmente ahora
Vamos a abrir el espacio de comentarios y preguntas. Yo solamente quiero pedir disculpas por, bueno, este cambio de último momento que tuvimos en la Facultad de Humanidades, que, bueno, el evento estaba organizado para ser desarrollado en el salón de actos y por un cambio institucional de última hora, la gente que está asistiendo de manera presencial tuvo que trasladarse a otro aula y por eso perdimos también un poco de tiempo, pero bueno, pido disculpas por eso de parte de la organización. Bien, ¿hay alguna pregunta o comentario? Si no, vamos a romper el hielo entonces. Ahí habilité el micrófono. ¿Hay que acercarse? No. ¿Se oye? Bueno, buenas tardes a todos los que están virtualmente y principalmente al disertante Juan Carlos Albi. Si me escuchan, quiero decirle de nuestro agradecimiento otra vez y además agradecerle doblemente por el regalo que nos ha hecho maestro Juan Carlos Albi en el Día del Maestro, precisamente, que estamos felices de haber escuchado esta disertación. muchas gracias, muy amable. Bueno, yo tengo para romper el hielo, tengo un par de comentarios. Me resulta muy interesante, obviamente, esta historia de cómo los judíos que van a Alejandría, que van a instalarse a raíz de esta, bueno, tomando ventaja, ¿no?, de esta política que tenía la ciudad para con la inmigración, digamos, y también debido a que escapaban, ¿no?, de estas situaciones económicas desfavorables en Judea, me llama mucho la atención que ellos, claro, no pierden, en teoría, no pierden su cultura, ¿no? O sea, se instalan en estos distritos, ¿sí?, para mantener su cultura, pero van adoptando el griego, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y Sí, me sí. llama Eso, Sí, no, perdón. no, digo que por eso decía, la lengua podían ser flexibles, pero no se negociaba la tradición. Eso. Claro. No, porque a mí me recuerda, digamos, aunque no es completamente aplicable, me recuerda un poco, sí, a la teoría de Frederick Barth de los grupos étnicos y sus fronteras, pero igual es diferente, pero me recordaba por el hecho de que Barth lo que decía, ¿no?, al estudiar estas sociedades, los Patan, etcétera, que ellos podían, ahí es diferente, ¿no?, podían cambiar de adscripción étnica guiados por básicamente motivos que tenían que ver con la satisfacción de necesidades principales, ¿no? Entonces ellos podían cambiar su adscripción étnica si tenían que conseguir cambiar una ocupación económica que estaba relacionada a otro grupo étnico en esos territorios. Acá es diferente, obviamente, eso, pero me hizo acordar a eso, pero también a un caso que en la historia del siglo V ya de nuestra era hay un caso que se asocia a la historia de los hunos y que está en los fragmentos que quedaron, que sobrevivieron de la obra de Prisco de Panio, que fue el que fue enviado en una embajada a negociar con Atila. Acá esto también es una construcción, obviamente hay que tomarlo con pinzas, pero Prisco lo que dice es que en la corte de Atila se encuentra con un personaje que él pensaba que era un huno por cómo iba vestido y por cómo hablaba, pero hablando con ese personaje se entera de que era un ex mercader griego que fue tomado como esclavo por los hunos, pero que él era esclavo, lo obligaban a combatir, ¿no?, en las batallas. Y este personaje, en teoría, se fue ganando el respeto de los hunos y como que salió de esa esclavitud y pasó a formar parte, ¿no?, de la proximidad de, supuestamente, de Atila, tenía una esposa una. Y este personaje comienza como a quejarse, por decirlo así, de los valores de lo que nosotros diríamos cultura grecolatina. Por eso digo que es una construcción, puede tomárselo así, que hizo Prisco, o el que escribiera eso, para reflejar críticas, ¿no?, al imperio tardío. Pero es interesante ese caso también de cómo, bueno, estos casos de cómo ciertos individuos en las fuentes narrativas pueden cambiar o adaptarse. Bueno, eso fue un comentario. Ciertamente, Sí. sí, ciertamente.
Sí. Sí, Yo recuerdo otro caso del judaísmo, ya a comienzos del siglo segundo de nuestra era, de la era cristiana, cuando Trajano persigue a los judíos, eh, y esto va a impactar directamente en la formación de la iglesia cristiana de Alejandría, porque cuando Trajano persigue a los judíos, lo que hacen estos judíos es acercarse al grupo de los judeocristianos. Es decir, de los cristianos que había, que eran los 12, no, no, ellos se van con los judío-cristianos. ¿Por qué? Porque seguían siendo judíos, pero eran mesiánicos. Entonces, de alguna forma, salvaban su vida haciéndose pasar por cristianos y no perdían la identidad judía, porque seguían, la única diferencia era la aceptación del Mesías, pero seguían conviviendo con judíos. Entonces, mantenían la identidad y salvaban su vida al mismo tiempo. Y eso formó una comunidad muy pujante en Alejandría que fue la semilla de la futura iglesia. muchas gracias. ¿Hay algún otro comentario, pregunta? Ahí Flavia Ah, Soldán, Flavio, sí, Flavio. En el aula hay una persona que había levantado la mano, pero me parece que Flavia estaba antes, así que después. perfecto. Bueno, buenas tardes. Hola Juan Carlos, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Flavia? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Bien, sí, lo Bien, bien. mismo. Yo quería ver si vos coincidías un poco conmigo o si se podía hacer algún comentario sobre el encuentro de las lenguas, ¿no? El encuentro del griego koiné con el hebreo, ya aramaizado, pero que ese choque, digamos, ¿no? ¿No? Como casi un choque de culturas, un choque lingüístico que cambia los modos de existir de la gente. Porque de alguna manera el hebreo se heleniza, digamos, ¿no? Y Mm, mm. aparecen nuevos conceptos, nuevos usos Sí, de la sí, sí. lengua que permiten, digamos, derivaciones y desplazamientos de la lengua y nuevas ideas de la divinidad, por ejemplo, nuevas ideas de Sí. la culpa, ideas bueno, sí, de los modos de existir y de los modos de percibirse religiosamente, ¿no? Y como grupo judío, como etnia. Totalmente, totalmente. A punto tal que hay, bueno, hay todo ya una lista de eso, está muy estudiado, ¿no? De textos que como en griego han cambiado cosas que están en hebreo. Les molestan los antropomorfismos divinos del antiguamente llamado género yavista, que ya dije que eso está superado, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, y algo que va a tener impacto directo luego en la formación del cristianismo, es lo de Isaías 7:14, donde la palabra hebrea es beulá, doncella, y fue traducida, o sea, más que doncella, joven que prometida, y es traducida en la 70, de Isaías 7:14, por partenos, virgen, pero no dice virgen el texto. Pero ¿qué pasa? Habiendo tradiciones orales sobre el nacimiento virginal de Jesús, sobre la virginidad de María, los cristianos se apropian de esa variación del término y le dan un fundamento bíblico, profético, al tema de la concepción de María. Ahí eso es un ejemplo que va a tener consecuencias directas en la formación del cristianismo, ¿no? El uso de términos de una lengua a la otra. Me refiero para lo mejor para los que no, ese texto de Isaías 7:14 que dice, He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno, el texto original no es virgen, es la joven Beulá, la prometida del rey, que era una señal de Isaías. ¿Hay algún otro comentario, pregunta en el aula? Habían dicho de los que estaban presentes, que había alguien que quería... Eh, sí. Ah, sí, bueno, buenas. Eh, Buenas tardes. Mi pregunta era, en realidad, si tenía alguna consideración acerca de por qué Macabeo es considerado, por qué unos libros apócrifos se consideran como tales, digamos. Ah, bien, bien, bien. Sí, sí, muy buena pregunta. A pesar de que en los libros de Macabeos describen una verdadera epopeya de liberación judía, cuando se formó el canon del Antiguo Testamento, el canon de la Biblia hebrea, digamos, Antiguo Testamento es una denominación cristiana que yo no quiero usar, pero cuando se forma el canon de la Biblia hebrea, dejando de lado la leyenda de la reunión del año 90 en Jamnia de los rabinos, no, no.
eh, hubo un rechazo visceral a todo lo que sea griego. Y como están escritos en griego, fueron directamente rechazados y considerados apócrifos. Igual que todos los otros escritos en griego que están en la Septuaginta, pero que no están en el texto masorético. Me refiero no solamente a los macabeos, sino a Judith, Tobías, la carta de Jeremías, el Salmo 151, Eclesiástico, Sabiduría, todos esos que están en la 70, pero que los judíos lo rechazan, porque están en griego. ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? ¿Allá? Ah, pues, ¿no? ¿No? Bueno, no, esto de más para añadir, ¿no? Estas cuestiones que tienen que ver con la ¿Puedo cultura, decir ¿no? algo de la cuestión de la lengua antes Sí, de pasar el tema? Porque me quedé pensando cuando en la exposición dijo que al hacer la traducción debían interpretar algunas palabras y cómo, bueno, que si esa interpretación se decidía por la confrontación o cuántos habría que lo conocerían de primera mano, no sé. Bueno, es que, primero, toda traducción es interpretación. Sí, eso To- sí. to- Toda traducción es interpretación. Segundo, la carta de Aristeas dice que consensuaban la traducción por confrontación. Es decir, Sí, todos se les encomendaba la misma perícopa, la misma porción bíblica y luego comparaban. Y era entonces por confrontación, precisamente. Pero evidentemente hay algo más ahí, ¿no? Yo estoy seguro que usted también se imagina lo mismo, porque no sabemos si fueron realmente sabios que vinieron de las tribus de Israel o fueron judíos helenistas que ya estaban en Alejandría. Eso no lo vamos a saber nunca porque la carta tiene matices legendarios. Entonces, si ya estaban allí, es posible que ya hubiesen incorporado presupuestos de la cultura griega que los dejaron traslucir en la traducción. Es muy difícil precisar eso. gracias. Por favor. Una pregunta. Eh, este rechazo, la impresión me parece un tanto gracioso por lo exagerado, ¿no? El rechazo que se genera ante la sentencia por parte del pueblo judío, pero es graciosa esta idea de compararlo con el Señor del Cerro de Oro y demás. Mi pregunta iba más que nada si el rechazo que se da a la Biblia hebrea en, en la traducción en griego por parte de los hebreos de Palestina, ¿te viene de la idea de que esto es un texto revelado o por un rechazo por parte del pueblo hebreo de ser un texto, no quiero decir nacional, pero propio del pueblo hebreo y que se lo esté tratando de apropiar, digamos, al traducirlo a otra lengua? No, no. Ellos consideraban que justamente el Tanaj, ¿no es cierto?, que ya había sido compilado por Esdras, fundamentalmente, la mayor parte en la época de Esdras, y ya adquiría una dimensión prácticamente no quiero usar la palabra inspiración porque no es la apropiada, pero como usted dice, casi revelado, había que mantener la lengua en la que Dios la reveló, que era la lengua hebrea. Porque cambiar de lengua ya significaba también alterar la naturaleza misma de la revelación. Entonces, por eso los judíos más tradicionalistas no aceptaron la versión al griego. Otros lo vieron con otros ojos, dentro de la misma Palestina, porque era muy amplio el espectro. Entonces decían, bueno, pero ahora nuestras escrituras pueden ser conocidas por otros. Y a tal punto fue cierto esto que cuando los griegos lograron conocer las historias, las grandes epopeyas judías, como el cruce del Mar Rojo, por ejemplo, y demás, las grandes hazañas, dijeron, pero finalmente este pueblo tiene mitos fundacionales tan dignos como los nuestros. Entonces tuvo un sentido positivo en ese caso la difusión al griego.
porque se ganó mucho respeto a la comunidad judía de Alejandría con la traducción. Comenzaron a respetarlos mucho más, porque ahora tenían una prueba de la sabiduría judía, ¿no? Y que prácticamente tenían nada que envidiarle a la sabiduría griega. Sí, sacaba este tema más que nada porque me recordaba un poco el conflicto que había en torno, por ejemplo, a la traducción de las Sagradas Escrituras en el caso del pueblo de Lavos al eslavo, en vez de quedarse en lo que consideraban la lengua santa, el hebreo, el latín y el griego. Ah, Y claro. Sí, sí. ¿Te refieres a lo de Cirilo? exactamente, A lo de Cirilo. Bueno, el impacto fue tan grande de la Septuaginta que lenguajes ágrafos, como por ejemplo el gótico, Ulfilas creó una gramática solo para poder traducir la Septuaginta a la lengua gótica. Eso es extraordinario porque quiere decir que esta traducción fundó idiomas, por ejemplo el gótico, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? La verdad. Ah, Flavia Soldano. Sí, adelante. Sí, de nuevo, otra pregunta para Juan Carlos. Juan Carlos, en relación a la operación política que significa la Carta de Aristeas, ¿no? Ujú. Vos mencionaste algo, bueno, ya como en palabras de Vives, digamos, ¿no? Este tipo de pensamiento, pero ¿vos lo ves realmente como una operación política de justificación o de intento de conciliación, digamos, con Jerusalén? Yo lo que veo es que se trata de un panegírico del rey Ptolomeo. Eso es evidente, ¿no? Y hay todo un panegírico. Ahora, es posible lo de la conciliación con Jerusalén. Es muy probable. Lamentablemente no tenemos muchos elementos de juicio para garantizar la historicidad de la carta y la veracidad de lo que dice también. Pero, ya digo, las fechas, los datos, los nombres coinciden con hechos históricos, lo cual eso no nos autoriza a decir que todo lo que dice es verdadero. Pero hay evidentemente un intento de propaganda helenística en la carta. No digo que sea el motivo preponderante, pero evidentemente está por este tema de la sabiduría del rey Ptolomeo Filadelfo y cómo los judíos que vinieron quedaban admirados del ingenio del rey, ¿no? Hay un panegírico del rey ahí. Y con eso de la cultura, del proyecto cultural de Ptolomeo. Es magnífico, hay que hacer. Si es así, hay que perdonarlo, porque realmente es magnífico. Eh, el bien que le hizo al mundo no tiene precio. Bien. ¿Alguna otra pregunta o vamos? ¿Algún otro comentario? Bueno, agradezco mucho nuevamente al profesor Albi por esta excelente conferencia y también a todos los participantes, tanto los que se conectaron a través de esta plataforma como los que están presencialmente. Agradezco también a mis compañeros del grupo de estudios helénicos por la ayuda y por la paciencia con todo esto. Creo que salió muy bien, fue muy rica esta conferencia, este intercambio que pudimos realizar. Así que nada, en breve no, ahora en octubre vamos a tener si todo sale bien, el segundo encuentro a cargo de Marta Leso. También vamos a compartirles el enlace, va a ser híbrido también, vamos a compartirles el enlace con formulario de inscripción. Esto va a ser el 9 de octubre, si no recuerdo bien, pero les vamos a estar avisando. Va a ser jueves también a la misma hora. Así que los invitamos también, vamos a hacer difusión. Bueno, una vez más, muchas gracias a todos y nada, muy agradecidos por su participación en este encuentro.
Muchas Bueno, gracias. yo también estoy muy agradecido a todos por haber estado ahí escuchando y por la invitación de nuevo. Muchas gracias.